ya sea en otras especialidades, tienen que colocar siempre si es del sexo femenino o masculino, ¿verdad? La edad es muy importante en ginecología y en obstetricia, aclarar bien cuál es la edad de la paciente, porque no todos, o sea, hay ciertas enfermedades que en ciertas etapas, ¿verdad? En cierta faja etaria. Por ejemplo, en obstetricia, es importante la edad porque ahí nosotros clasificamos, por ejemplo, a los embarazos de alto y bajo riesgo. ¿Cuándo se considera que es óptimo un embarazo? En la faja etaria de 20 a 35 años. Ese se considera lo normal. O sea, en esa faja etaria donde se ve menos riesgo, tanto perinatal tanto para la mamá como para los recién nacidos también. Todo embarazo menos de 20 años, o sea, hasta 19 años, se considera embarazo en la adolescencia. El embarazo precoz, por ejemplo, es menos de 17 años. Y mayores de 35 se denomina ya embarazo en la edad madura. Antes se decía embarazo añosa también, en la edad avanzada o nulípara añosa se le decía, pero eso va cambiando, ¿verdad? Y se utiliza el término ahora en la edad madura, ¿verdad? Entonces, pasado los 35 años. Entonces, de 20 a 35 años es la edad óptima en obstetricia, ¿verdad? Para un embarazo. El estado civil es importante también conocer. Sabemos, por ejemplo, que una paciente, dependiendo de su estado civil, en el embarazo principalmente se ve que es muy importante el tener un compañero, ¿verdad? Porque ahí se sabe si la paciente es su estado psicológico y su estado emocional, ¿verdad? Vamos a decir que si muchas veces se ve afectada una paciente que es sola o igual tiene pareja pero conflictiva, entonces hay que saber bien cómo es su estado civil. Nacionalidad, importante, ¿verdad? ¿Dónde viene la nacionalidad del paciente y también su eh, procedencia, ¿verdad? Muchas veces es paraguaya, estamos haciendo en Ciudad del Este la historia clínica, pero ella procede de más hacia el campo, de más de zonas rurales o es de la zona urbana misma, ¿verdad? Teléfono para en caso de que tenemos que contactar con la paciente o algún familiar. Después, escolaridad. Escolaridad es importante, la escolaridad porque em, con eso nosotros vemos el nivel también. El nivel de escolaridad es importante porque se ven, ¿verdad? Que cuanto menor escolaridad, menor nivel socioeconómico y menor nivel de escolaridad, eso afecta muchas veces en el pronóstico de las enfermedades y eso, ¿verdad? En obstetricia, por ejemplo, se han visto que cuanto siempre se ven en los hospitales públicos que trabajamos, por ejemplo, a menor con el nivel socioeconómico más bajo y la escolaridad más baja se relaciona mucho con partos prematuros, con niños de bajo peso al nacer y con complicaciones más bien del embarazo, ¿verdad? Que aquella que tiene un poquito más, que tiene un nivel intelectual mayor, que generalmente conoce más cómo cuidarse, cómo acudir, cuándo acudir en el, para, eh, para sobrellevar, ¿verdad? Su situación en este caso de embarazo, como propiamente dicho nosotros vamos a ir viendo más, vamos a hablar de la parte obstétrica, ginecológica también entra, pero vemos que esto, por ejemplo, es muy importante, tiene mucho que ver con el nivel, ¿verdad? De cada paciente para el, el resultado perinatal. Bueno, profesión. Después, importante también saber a qué se dedica la paciente, también que puede afectar ciertas profesiones, también afectan de cierta manera al embarazo, por ejemplo. Bueno, y fecha de nacimiento, como otros los datos también que debe completarse, y la dirección de dónde vive la paciente. Acá no está, pero es importante también conocer la raza. Incluye también, ustedes seguramente ya dieron algo de semiología médica,
Raza, religión también es importante. Y el grupo sanguíneo puse ahí bien arriba, aunque eh, en la historia clínica no entra, ¿verdad? Lo que sería estos exámenes complementarios, pero el grupo sanguíneo es como así como un documento también, ¿verdad? Que es importante saber, cada paciente tiene que saber, entonces por eso siempre ponemos bien arriba también. Y eso es lo que te dije, si vos ves ahí, lo que pasa es que yo tengo un Word, fi- mi, mi modelo de historia clínica, y de ese nomás yo les voy diciendo. ¿Ustedes no ven ese? Y vos me dijiste que se ve. No, el archivo se ve, doctora, pero no abriste nomás todavía. O te- Y yo tengo abierto acá. ¿Dónde me toque? Yo otra vez ahí en compartir pantalla otra vez. ahí. Sí, ahí apretá y andate y compartir la pantalla que estás viendo vos. Ahí te va a aparecer una opción, varias opciones de pantalla. Ahí donde dice share. Acá está. Ahí, Ahí. ahí sí. Porque no me dijeron antes. Bueno, Agua. ahora ven entonces, ¿verdad? Sí. Bueno, y ese es más o menos modelo que yo le voy a pasar después. Ahora, como le dije, no está ahí raza y religión lo que me faltó colocar. Creo que eso nomás lo que faltó. Bueno, hasta ahí, después esos son los datos de filiación. Entonces, entra ahí todo, completar datos de filiación. Esto siempre está, o sea que esto no hace falta que, con la práctica uno sabe de memoria, ¿verdad? Pero siempre hay un modelo, o sea, que ustedes van a tener, luego ustedes van a preparar para que puedan hacer, ¿verdad? Cuando van haciendo historias clínicas, ustedes tienen este formato preparado y van completando. Pero lo que vamos a aclarar es qué se coloca en cada uno, cómo ir completando. Bueno, primero entonces ya está de afiliación y después viene motivo de consulta. Es el segundo paso, consulta. Y vamos a ver que eh, consulta generalmente es un síntoma, un signo, ¿verdad? Que la refiere el paciente. Y vamos a ver que en ginecología y en obstetricia hay ciertos, como todas las demás especialidades, siempre hay algunos más, ¿verdad? Que vamos a ir viendo. Como por ejemplo en ginecobstetricia, el dolor. Uno, vamos a hacer primero todo lo que es obstetricia. Pérdida de líquido. O sea, ¿cuáles pueden ser los motivos de consulta? Pérdida de sangre por vagina. Por vagina. Después, que puede ser más, pueden ir ustedes dando también, ¿Y yo? si es que leyeron, ¿verdad? Pero esto es, la paciente en obstetricia viene por dolor, por pérdida de líquido, por pérdida de sangre por vagina. Estos son los principales. Bueno, si me voy recordando, voy a ir. Síntomas urinarios también, es muy frecuente. Síntomas urinarios, leucorrea, que es flujo vaginal, flujo, ese es otro motivo de consulta. Este puede ser tanto obstétrico como ginecológico. Eh, tumor o masa en ginecología, ¿verdad? Que puede ser en genitales, esto puede ser en genitales o en tumor, bulto, ¿verdad? También puede ser en mama, que es más frecuente. La paciente que consulta por problemas de mama es que viene por alguna bolita, por algún nódulo que encuentre. Después, bueno, vamos a ir, eso es lo que recuerdo ahora. Estos son los más frecuentes, por lo que la paciente obstétrica lo que viene a urgencia viene por uno de estos tres. Esto sí o sí. Entonces, en el motivo de consulta, ustedes ponen directamente el motivo que les trajo. Uno de esos va a ser. También en ginecología la paciente que viene por prolaxo es por
es sensación de cuerpo extraño. Dice la paciente, me sale algo. Y ese muchas veces es cuando tiene la vejiga prolaxada o el útero prolaxado. Sensación de cuerpo extraño. Bueno, y una vez entonces que ustedes escriben el motivo de consulta, entonces el siguiente paso es antecedente de la enfermedad actual. ¿Qué es lo que entra en AEA? Es antecedente de la enfermedad actual. AEA. Ese es como contar, el antecedente es como describir el motivo de consulta. El motivo de consulta fue dolor, entonces nosotros vamos a describir al dolor. Y ahí hay que conocer la semiología del dolor. ¿Qué es lo que se pregunta al dolor? Todo lo que ustedes puedan preguntar del dolor, ¿verdad? El dolor, primerito, paciente que viene, me duele. ¿Dónde te duele? Entonces, localización. ¿Desde cuándo te duele? La evolución. Hace 24 horas, hace 2 días, hace 3 días, ¿verdad? Entonces, bueno, este ya voy a borrar. Vamos a ver. Realmente muchas veces hay mnemotecnia, eso sí ustedes pueden armar así para recordar, pero entonces es la localización dolor. Localización dónde, ¿verdad? Tiempo, ¿hace cuánto tiempo? Después, tipo de dolor. Hay diferentes tipos de dolores. Sí, acá vamos a describir 2 tipos de dolor que más vamos a ver en obstetricia, que es el continuo y el intermitente o tipo cólico también se le dice. El dolor de trabajo de parto, por ejemplo, ¿qué es trabajo de parto? Contracciones, cuando uno ya está por tener bebé. Entonces, ese tipo de dolor es un dolor que va y viene, por eso es intermitente. Viene, termina y después de un tiempo vuelve a aparecer, o es tipo cólico. Y es así tiene, si vamos a dibujar, empieza el dolor, llega a un punto máximo, ¿verdad? Acá es más leve, más intenso, llega a cierta intensidad y después disminuye también, va disminuyendo. Pues pasa un tiempo, no hay nada de dolor y vuelve así de la misma manera. Ese es dolor tipo cólico, ¿verdad? Y ese es el tipo de dolor específico del trabajo de parto. El continuo, el tipo continuo en obstetricia es muy difícil de ver, a no ser que sea, por ejemplo, por una patología que es el desprendimiento. Por ejemplo, cuando una paciente tiene sangrado, pero a veces ya va asociado con otros síntomas también. Pero, por ejemplo, se asocia sangrado y un dolor intenso, continuo, que no para. Ese ya no es trabajo de parto. O sea, ella es, vamos a decir, normal, ella ya va con algún desprendimiento, con alguna otra patología asociada puede ser. Pero, y esto es lo que tenemos que conocer bien, lo que va y viene es tipo cólico y es muy característico del dolor del trabajo de parto. Bueno, después, ¿qué más vamos a preguntar el dolor? ¿Dónde? Si es que va en posiciones antiálgicas, ¿verdad? Si hay algo o alguna posición o algo que le hace atenuar más el dolor, disminuir más o algo que le haga aumentar más el dolor, ¿verdad? Algunas posiciones, de repente sentada me duele menos o sentada me duele más, caminando me pasa, así, cómo mejora y cómo aumenta. Después, en la irradiación también es importante. Irradiación. Si ese dolor se queda ahí, bien localizado, está bien localizado, o si es que irradia a ciertas zonas. Por ejemplo, el dolor más en ginecobstetricia es dolor en bajo vientre, por ejemplo, dice. Bajo vientre, duele bien ahí en el hipogastro. Bajo vientre es hipogastro. Y muchas veces
se irradia lumbar. Duele en la zona lumbar y se irradia hacia el bajo vientre, hacia el hipogastro. Entonces, la irradiación. Bueno, entonces, y después, medicamentos, ¿verdad? Medicación. Si es que le pasa, por ejemplo, con ciertos medicamentos, los analgésicos comunes, tomó paracetamol y se dio levemente o no se dio, ¿verdad? O se mantuvo igual. Ahora que recuerdo también la intensidad, ¿eh? La intensidad del dolor, cómo duele, cómo empezó también el dolor. Muchas veces el tipo, ¿verdad? Me voy recordando, el tipo es punzante desde un inicio y se mantiene así, o empieza como un dolor superficial, leve, y con el correr de las horas va aumentando, por ejemplo, en intensidad. Entonces, intensidad. Mira, Bruno, le conozco a Bruno, ahora le veo ahí en el... Otra, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien. Bien nomás. Bueno, Bruno, vos ya tenés que saber todo esto, Estoy escuchando. ¿verdad? Sí, sí. Estamos repasando entonces con Bruno, ¿eh? No, no, no. Otra vez me vas a... Vos, Bueno, ¿qué otra? Siempre salís sorteada. ¿verdad? No sé quién acá. El otro día te quería preguntar, el tema de la frecuencia entre las exacerbaciones también es importante, ¿verdad? También es importante, por eso digo, ¿verdad? Yo me voy olvidando así hoy y así ustedes sí ya van, como les dije, por eso es importante que vayan leyendo antes, ¿verdad? Porque ahí ustedes también me ayudan, porque muchas veces, bueno, no da para recordarnos todos así, ¿verdad? Y otra cosa es la práctica y otra cosa es volver a mirar todo esto, ¿verdad? Y saber así esquemáticamente cómo era, ¿verdad? Entonces, la frecuencia sí es importante también y en el dolor. Entonces, acá intensidad, tipo, ¿cómo pueden ser los tipos de dolores? Entonces puede ser punzante. Acá entra acá ya está el tipo, que yo les dije luego, ¿verdad? Entonces la intensidad es leve, puede ser moderado y puede ser intenso. Y la medicación, sí, como dijimos, ¿verdad? Si es que mejoró si tomó medicación y si eso le mejoró o no mejoró. Y después, por último, los síntomas acompañantes. Eh, si a ese dolor se le agregó, por ejemplo, la pérdida de líquido, si a ese dolor que vino se le agregó pérdida de sangre, o sintió el dolor y luego sintió un bulto, ¿verdad? O al revés, sintió un bulto primero hace 2 meses atrás y después de 2 meses se agrega dolor. Entonces, por último, es los síntomas o signos acompañantes del motivo de consulta. Y una vez que hablen otra vez de los signos, de otros síntomas, ahí tienen que volver a describir todito la semiología de cada síntoma agregado. ¿Está bien? Bueno, entonces más o menos todo lo que hay que preguntar del dolor. El típico dolor del trabajo de parto, que es lo más común que vemos todos los días, es paciente que llega y que te refiere dolor en bajo vientre. ¿Dónde? Entonces es un dolor en bajo vientre que se irradia a la zona lumbosacra. Empezó más o menos, te dice, hace 2, 3 días empezó, pero era leve. Esta madrugada, lo que te dice hace 1 hora, por ejemplo, lo que no me deja y es hace más intenso. ¿Y cómo es tu dolor? Y un dolor que viene así de yo te digo, la guaranita tiene que saber mucho porque nuestra gente más habla guaraní. Entonces, un dolor dice que viene y va otra vez. Entonces, es un dolor que hace 3 días de moderada intensidad, hace 24 dolor se hace más intenso, de localización predominantemente en bajo vientre que se irradia a la región lumbosacra. Un dolor de tipo discontinuo o cólico, ¿verdad? Y eso, ¿verdad? Va acompañado de pérdida de líquido, por ejemplo, si ya perdió líquido. Así. Entonces, el antecedente de la enfermedad actual es
como un cuento, contar qué pasó con el motivo de consulta y contar desde cómo empezó y cómo terminó hasta que ella llegue al hospital. Eso es. Esto es mucho, la historia clínica es práctica. Va a llegar un momento que vamos a practicar, pero mientras, eso es lo que tienen que ir sabiendo, ¿verdad? La práctica va a ser más fácil. Bueno, después otro motivo de consulta que puede ser, como les dije, la pérdida de líquido. Pérdida de líquido es otro motivo de consulta en obstetricia. Por vagina, ¿verdad? Entonces, acá también. ¿Cuándo? ¿Cuándo empezó? ¿Hace cuántas horas significa eso? Eso es muy importante. Porque, cuando la paciente pierde líquido, la paciente es para internarse. No es, por ejemplo, como el dolor. Si la paciente muchas veces viene por dolor y es un dolor que podemos tratar, no está tan en franco trabajo de parto, de repente va a otra a la casa. Pero paciente con pérdida de líquido es internación, sí o sí. Entonces, ¿cuándo? ¿Por qué es importante saber cuándo empezó? No es lo mismo que un paciente te dice, ayer ya yo perdí agua, que hace una hora perdí agua o líquido, ¿verdad? Porque cuanto mayor es el tiempo entre la pérdida, el tiempo que pasó, mayor posibilidades de infección, ¿verdad? Entonces ahí sabes, nosotros generalmente, así por protocolo, pérdida mayor a 6 horas, ya hay que indicar antibiótico terapia, por ejemplo. Por eso es importante saber cuándo, eh, cuánto o la intensidad, ¿verdad? Mucho, poquito, ¿verdad? Poco quiere decir que apenas moja su ropa interior, te dice, ¿verdad? Y si te dice, por ejemplo, ¿cómo voy a decir que es mucho? Y te dice, otra se derramó por mi pierna, así te dice. O se empapó todito mi cama, entonces en gran cantidad eso es. Después el color, porque el líquido normal es transparente, ¿verdad? Es bien transparente. Ahora, cuando va entrando a la madurez, ¿verdad? O sea, cuando más se acerca ya un bebé de término, 38 semanas para adelante, ese color ya es más blanquecino, ya no es transparente. Se puede ser transparente, ya es más blanquecino. Cuando ustedes ven mi pizarra más o menos, ¿ven mi pizarra? Sí, ¿Se ve? Bueno, entonces puede ser blanquecino y puede ser también verde. Se dice color verde, ese no es tan bueno, ese color verde. ¿Por qué? Porque significa que bebé ya hizo caquita adentro, ¿verdad? Y es el meconio el que está tiñendo el líquido, entonces sale verdoso, ¿verdad? El color sanguinolento también no es normal, ¿verdad? Color normal del líquido es claro, como agua o blanquecino, ¿verdad? El sanguinolento, pues, puede verse ya a una rotura de algún vasito, puede verse a un desprendimiento, a una placenta previa, puede deberse también a el líquido amniótico cuando es medio vinoso. Se ve mucho eso en los óbitos fetales, cuando el bebé ya falleció adentro de la panza, entonces es también sanguinolento el líquido. Bueno, entonces el olor es importante saber. Olor del líquido amniótico. El líquido amniótico tiene un olor característico tipo lavandina, dice el libro, ¿verdad? Pero no es muchas veces tan parecido. Pero tiene un olor característico fuerte, así medio. Entonces, esos son la semiología, la pérdida de líquido. ¿Cuándo? La intensidad, eh, cuánto perdió, el color y el olor. Esos son los 4, lo que hay que preguntar sobre la pérdida de líquidos. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Leyeron más algo que se puede preguntar sobre el líquido? Y la sangre. Pérdida de sangre también, ¿verdad? ¿Cuándo? ¿Desde cuándo? ¿Cuánto? En cantidad, mucho o poco, ¿verdad? Sabemos que
La hemorragia en gran cantidad también es eso que empató, que ya está usando un paquete, te dice doctora, ya usé todo hoy un paquete, una menstruación mal, ¿verdad? No se usa todo en los 4 o 5 días que dura, generalmente le da para usar todo un paquetito, eso es lo normal, pero te dice, use todo ya un paquete hoy de absorbente, no es tan normal, ¿verdad? Entonces ahí nosotros más o menos vamos viendo cómo medir y también el color, ¿verdad? Por más que decimos sangre, ese sangre, como se dice, rojo rutilante, es un bien rojo vivo, ¿verdad? O puede ser un rojo oscuro, ¿verdad? Y puede ser otra vez también con coágulo, sin coágulo, bien fluido. La consistencia, entonces, esto también, consistencia es otra cosa que vamos a preguntar, ¿verdad? Y como le dije, puede ser un rojo oscuro o muchas veces ese rojo amarronado también. Muchas veces la paciente dice mancha, me baja mancha. Y ese voy a saber entonces que es más bien marrón, el color rojo amarronado, ¿no? Y puede ser también el negruzco. El negruzco va muy relacionado con el desprendimiento. Es un rojo oscuro negruzco. ¿M? Bueno, entonces, eso en cuanto a sangre, cantidad, desde cuándo empezó, el color, la consistencia. Y todo esto también con qué otros síntomas está acompañado. Entonces, en obstetricia son estos tres. Después el tumor también, ¿verdad? O la masa. Cuando, esto en semiología solamente que ya vieron también el tumor. Entonces, acá también vamos a ver localización, dónde está localizado, el dolor, si ese tumor está acompañado de dolor, en el tumor en los genitales. La paciente se va por alguna tumoración en genitales. Eso es lo que más se ve. Por ejemplo, el HPV, el condiloma, se considera un tumor, ¿verdad? Y la glándula Bartolini, la bartolinitis, cuando se inflama la glándula Bartolina, que la inflamación o infección se llama bartolinitis, entonces es un motivo frecuente también de tumoración en en la región genital. Entonces, la localización está localizado entre el labio mayor, labio menor, derecho o izquierdo. Si está acompañado de dolor, la consistencia también es duro, elástico, es blando. Después la superficie, si es lisa, superficie rugosa, es el condiloma del HPV, es rugoso. Si es regular o irregular, ¿ya? En la mama también. ¿Dónde encontramos los tumores? En las mamas. La paciente que se va por un nódulo, un tumorcito que dio en la mama, ¿verdad? Entonces ahí también toda la semiología del dolor. Localización mama derecha, izquierda. Y el cuadrante, muy importante, en la mama, los cuadrantes. Se divide la mama en 4 y eh, para dividir en cuadrantes superior, inferior, interno y externo, y localizar y bien puntual dónde está localizado ese tumorcito. Y la superficie, regular o irregular. Después, ¿qué más? Los límites. Si es bien delimitado, bien, por ejemplo, un nódulo bien redondito delimitado o es un nódulo irregular, ¿verdad? Que no tiene límites precisos. Después, ¿qué más del tumor? ¿Qué leyeron más sobre el tumor? ¿Qué se puede prever más? El tumor Tiene sí movilidad, tiene movilidad, sí es móvil o es está fijo. fijo, si es móvil o fijo. Bueno, y eso, van a ir leyendo más. Después que viene, ¿qué otro signo? Como dijimos, los síntomas urinarios. Preguntar siempre cómo orina la paciente. Porque
Las infecciones urinarias es muy frecuente en el embarazo. Entonces, y eh, pre- eh, predispone mucho a la amenaza de parto prematuro. Entonces, hay que preguntar si como orina, si la periodicidad de su orina, si es orina poco, si orina mucho, cada rato, o si tiene dolor, que se denomina disuria, si tiene poliacuria, es orinar cada ratito, tenesmo, si es te vas al baño y como si fuera, o sea, orinas y después tener la sensación de que no orinaste todo otra vez, o sea, el tenesmo. Bueno, entonces, esos síntomas urinarios también es muy importante preguntar. Profe, Sí. ¿Quién? Li- Ya. Bueno, entonces, síntomas urinarios, sensación de cuerpo extraño. ¿Dónde se ve la sensación de cuerpo extraño? Paciente posmenopáusica. Posmenopáusica después de la menstruación, las que tienen ya más de entre 60 años, que van por prolaxo, o sea, el descenso del útero o de la vejiga. Entonces, le sale la vejiga y le sale el bulto ahí por la vagina. Entonces, ellos, algo extraño para ellos, ¿verdad? Que no estaba ahí, entonces que aparece ahora. Entonces, esa es la sensación de cuerpo extraño. Eh, y el flujo también es muy frecuente en las consultas. El flujo también hay que conocer las características del flujo vaginal. Porque el flujo vaginal tienen que saber cuándo es normal y cuándo es patológico. Normal, entonces tenemos el flujo menstrual normal que empieza, que dura máximo 5 días, rojo, ¿verdad? Después de eso, por efecto de los estrógenos, y a medida que llega la ovulación, el día 14 más o menos, ese flujo es, o no hay flujo, es medio elástico, era transparente elástico. Luego, la paciente ovula y por acción de la progesterona, ese flujito es más espeso, se vuelve un poco más espeso, pero lo normal que sea blanquecino homogéneo, blanco y homogéneo. Y después viene otra la menstruación. ¿Qué se considera normal? La coloración amarillo, verdoso o grisáceo, ¿verdad? Entonces, preguntar también, ¿qué color es? ¿Verdad? Amarillo, verdoso, grisáceo, no es normal. O sea, y sí, es anormal. La cantidad, mucho, poco, y el olor, ¿verdad? Algunos tienen fetidez, otros no tienen fetidez, y la característica, ¿verdad? Por ejemplo, te dice como leche cortada, entonces nosotros eso vamos viendo a qué patología corresponde. La cándida, el flujo por cándida, por hongos, es como leche cortada, es grumoso como leche cortada. Y te dice, y es blanco. Hay veces que ya es, si es amarillo verdoso, ya va acompañado de otra por ejemplo, la vaginosis bacteriana, em, como la Gardnerella y eso, ahí ya es más verdosa. La tricomona, ¿qué tipo de flujo da? Es espumoso, es maloliente y es verde. Y el complejo GAM, Gardnerella, anaerobios, mobiluncos, que forman lo que lleva a la vaginosis bacteriana, que muchas veces por alteración del pH da más un flujo que es más eh, grisáceo y olor a pescado. Ese es lo característico. Entonces, por eso es importante conocer todas esas características y preguntar también todas las características, porque ahí nosotros vamos a saber entonces cómo tratar. Vamos a tratar cándida, vamos a tratar tricomonas, vamos a tratar complejo GAM. Bueno, entonces esos son los motivos de consulta más frecuentes en ginecostetricia, y conocer qué vamos a ir preguntando de cada uno de esos es eh, lo que vamos a describir como antecedente de la enfermedad actual. Luego viene ¿alguna pregunta está ahí para pasar a antecedentes patológicos personales? Si saben más algún motivo de consulta en ginecología obstetricia. Bueno, después hay también otro que no está acá porque no es, o sea que
no poseen los antecedentes remotos de la enfermedad actual, también va después de AEA, o sea, es área, ¿verdad? Que es si alguna vez esa paciente ya tuvo un episodio similar a lo que ahora está consultando. Eso es antecedentes remotos de la enfermedad actual. Por ejemplo, viene por síntoma urinario, infección urinaria. Entonces vos le preguntas, ¿esto ya te pasó alguna vez? ¿Sí o no? Y ahí, si te dice sí, entonces antecedentes remotos de la enfermedad actual, paciente refiere que hace 6 meses presenta cuadro similar donde fue tratada por tal medicamento. Algo así. Así. Bueno, en los antecedentes patológicos personales, lo importante es estas enfermedades que ustedes ven. Primerito también es la vacuna, es muy importante acá también conocer si ella se ha vacunado contra eh, las vacunas habituales que tenemos y contra el tétano es lo que más importante en obstetricia. Bueno, pacientes sí es muy importante conocer diabetes porque ahí nosotros clasificamos una paciente, por ejemplo, te dice, sí, yo soy diabética, entonces ya inmediatamente ya le clasificamos en el embarazo de alto riesgo, o si tiene antecedente de epilepsia, o si es hipertensa crónica, luego que ya es antes del embarazo, si es alérgica, si ha tenido algunas operaciones previas eh, ginecológicas, ¿verdad? O igual de otras patologías, pero siempre la ginecológica es lo que más va a ser importante. Por ejemplo, una paciente que viene, está consultando por un embarazo, pero ella tiene un antecedente de una cirugía por mioma, ¿ok? O cirugía de prolapso vaginal. Eso nosotros tenemos que saber que es muy riesgoso tener un parto vaginal, por ejemplo, después de una cirugía de prolapso. Entonces, por eso es importante conocer las operaciones que haya tenido la paciente. Y acá le puse HIV-VRL porque lo que es importante también conocer es sobre las enfermedades de transmisión sexual. Es muy importante y eso siempre ponemos bien grande la VRL y HIV, inclusive eso hacemos, hay test rápido para HIV, VRL y hepatitis B, ninguna paciente, al menos ni nosotros en Los Ángeles, sí tenemos ahí mismo, ninguna paciente entra sin tener estos estudios, si no tiene si no se hizo en su embarazo, le hacemos ahí un test rápido. Eso hay en todas las urgencias generalmente hay. Bueno, entonces eso es lo que es importante entre los antecedentes patológicos personales. Después los antecedentes patológicos familiares también es importante conocer si la mamá, el papá es diabético, hipertenso, por la genética, ¿verdad? Porque generalmente la paciente también tiende a tener estas patologías. Cáncer es importante. Hay ciertos cánceres, por ejemplo, el cáncer de mama. Sí, es hereditario, genético, pero el cáncer, te dice, por ejemplo, mi mamá tiene cáncer de cuello. Bueno, es importante colocar también, pero tenemos que saber que no tiene mucha relación porque el cáncer de cuello uterino está relacionado con el virus del HPV. Más del 80-90% está relacionado con el virus y no es que porque su mamá tuvo, ella también corre ese riesgo. No así el cáncer de mama, que sí sabemos que tiene mucho factor hereditario. Bueno, acá hay también la gemelaridad, embarazos gemelares. Puse acá, pero saber si al menos si se está frente a un embarazo gemelar, preguntar. Hubieron casos de embarazo. Bueno, después lo que nosotros le vamos a agregar acá. Acá viene lo que es importante para nuestra especialidad, ¿verdad? Los antecedentes ginecológicos y obstétricos. Y entre porque todo lo demás, todo lo otro es igual para todas las demás patologías, pero la especialidad, pero acá donde nosotros tenemos que centrarnos, y esto es lo que tienen que saber cada uno de lo que hay que preguntar tanto ginecológico como y después la parte obstétrica, ¿verdad? La menarca, ¿qué es la menarca? La primera menstruación. ¿Cuándo apareció? ¿A qué año apareció la primera menstruación? El ritmo menstrual, sabemos que una menstruación normal es de un ritmo de 28 a 30 días, eso es lo habitual, ¿verdad? Aunque puede ir desde el 22, ya se considera 22 a 35 días, se considera normal.
Entonces, 22 a 35. 34, ¿no? Este acá ya es anormal y acá también ya es anormal. Entonces acá es lo normal y habitual que una paciente menstrue cada 28 o 30 días y dure 3 a 5 días y que sea en cantidad, no podemos, en los libros dice de 50 a 100, 120 ml, ¿verdad? Y eso es lo normal, ¿verdad? Cuando estamos menstruando cada menos de 22 días o estamos menstruando cada 21 días, se habla de una polimenorrea. ¿Por qué? Porque tiene poli porque es muchas, ¿verdad? Se va cortando su ciclo, entonces si vamos a hacer en un calendario, la paciente menstrua mucho en cuanto a su ritmo, ¿verdad? Y si la paciente está menstruando menos, o sea, ya pasaron 35 días, 36, la paciente ahí recién menstrua, entonces estamos hablando de una oligomenorrea. Entonces, eso también evita que entre, ya, ¿verdad? En el contenido, ¿verdad? Saber cuál es lo normal. 28-30, cada 28-30 días, de 3 a 5 días, una cantidad de 50 a 120 ml. Y lo anormal también, ¿verdad? Cuando se tiene antes de los 22 días y cuando se tiene después de 34 días. Y cuando tenemos en cantidad, acá cuando es demasiado mucho, estamos hablando de hipermenorrea. Y cuando estamos hablando de poca cantidad, hipomenorrea. Hay también otros, por ejemplo, la metrorragia, otro término que usamos mucho. ¿A qué se refiere la metrorragia? Es cuando no tiene que ver con es un sangrado así que apareció, pero que no tiene relación con el ciclo menstrual. Por ejemplo, la paciente menstrua justo de 1 al 5 de cada mes y menstruó así de repente allá por el 16. Menstrua y después vuelve a menstruar del 1 al 5 del siguiente mes. Ese sangradito que tuvo ahí en el medio, ese no se considera, entonces se considera metrorragia cuando no tiene relación. Menstruado normal, el 1 de este mes, el 1 del siguiente mes, pero ese sangradito que tuvo ahí en la mitad se considera metrorragia. Entonces, de las características de las menstruaciones, conocer también, entonces, o preguntar también, ¿cada cuánto menstrua, señora? ¿Cuánto menstrua? ¿Cuántos días? Y si va acompañado o no de dolor. Cuando va acompañado de dolor se llama dismenorrea. Anoten que eso porque eso no está ahí, ¿verdad? Pero, ¿y cómo te van a saber? Le van a decir, ¿tiene dolor, señora? Sí duele, pero ¿hace falta que tome medicamento? No hace falta. Entonces, el paciente no tiene mucha dismenorrea cuando te dice, o sea, yo no paso cada mes, yo tengo que tomar sí o sí el quitador, sí o sí el ibuprofeno, si no, o eso que te dice, yo no salgo, eso es mortal, no salgo de casa, esa es una dismenorrea realmente es una dismenorrea, ¿verdad? Porque ya ni le deja salir del dolor. Entonces, inicio de relaciones sexuales también es importante conocer cuándo tuvo, ¿verdad? Muchas veces, bueno, cuando uno se está empezando, hay que preguntar todito esto, ¿verdad? Pero hay veces que estas preguntas, o sea, estos datos hay que completar también de forma dirigida. Por ejemplo, un paciente que viene por algunas enfermedades de ITS, de enfermedad de transmisión sexual como el condiloma, o como el cáncer de cuello uterino, que va muy relacionado con el inicio precoz de las relaciones sexuales, entonces ahí vos dirigís, vos te vas a esa pregunta y decís, ¿cuándo vos empezaste tus relaciones o cuánta pareja tuviste? Este que dice NPS, número de parejas sexuales, es importante también conocer. Acá no está, pero también es importante saber lo que es la sinusorragia y la dispareunia. Dispareunia es dolor con las relaciones sexuales. Es también motivo de consulta. Hay veces que la paciente se va exclusivamente por eso, pero si no, también entre los antecedentes ginecológicos es importante conocer la dispareunia o la sinusorragia, es el sangrado con el coito, con las relaciones. Método anticonceptivo,
que dice acá, método anticonceptivo, conocer, ¿verdad? Existen diferentes tipos de método anticonceptivos, saber si la paciente se cuida o no se cuida. Uno te dice no, por la fecha, no uso nada. Otro de barrera, el preservativo, puede ser píldoras, vía oral, inyectable, el dispositivo intrauterino, está el té de cobre, el hormonal, el implante subdérmico, ahora que es nuevo por aquí. Y esos son los métodos anticonceptivos más comunes que hay. Entonces también preguntar su vida sexual, ¿verdad? Si es activa o no activa. El Papa Nicolau es muy importante un estudio ginecológico que toda mujer debe hacer cada un año por lo menos, una vez al año. Entonces preguntar porque es por más que venga por otra patología, o sea, cualquier patología que venga, es una oportunidad que tenemos de preguntar y de conocer si la paciente se hace por lo menos su PAP cada año, ¿verdad? Porque nosotros con el Papa Nicolau, con el test de Papa Nicolau, que es la citología que extraemos, ¿verdad? Paciente en posición ginecológica, se coloca lo que ven, este es un espéculo de Colin. Con eso nosotros abrimos acá y vemos el cuello uterino y nosotros quitamos con un material, con la espátula y con el CitoBrush quitamos el material, colocamos sobre la lámina, fijamos en alcohol y eso después el patólogo por microscopía ve las células si están alteradas o no. Entonces ese es el test de Papa Nicolau que hay que preguntar. Entonces la paciente, hay veces que te dice que sí se hace, pero no sabe qué le salió. Entonces hay que tratar de enseñar a la paciente que tiene que conocer y preguntar sobre su resultado de PAP, porque muchos se van y se hacen nomás, y después nunca más se van a retirar. De eso hay muchísimos también. Bueno, eso en cuanto a antecedentes ginecológicos. Después de lo ginecológico, la parte obstétrica, conocer los antecedentes obstétricos de la paciente, eso en cuanto si ya tuvo, si es que no tuvo todavía, si es su primer embarazo, entonces es primigesta, es la primera vez y muchas cosas no le vamos a preguntar. Ahora, si la paciente ya ha tenido un parto, una cesárea, entonces preguntamos, ¿cuánto gesta? ¿Qué significa gesta? ¿Cuántas gestaciones ya tuvo? 1, 2, 3, 4. Se ponen números. Para significa parto. Esas son las siglas, por eso le pongo así. Para es parto. ¿Cuánto parto vía vaginal tuvo? Cesárea, ¿cuántas cesáreas tuvo? Y abortos son las pérdidas menores de 20 semanas. En obstetricia también nosotros nos decimos, o sea, a la paciente le decimos muchas veces, nos manejamos en semanas. Y las semanas hay que convertir en mes, porque la paciente, ¿eso cuántos meses, doctora? Porque la paciente muchas veces sale 1, 2, 3, 4, 5, hasta el 9º mes. Entonces, nosotros usamos semanas, pero le convertimos a la paciente para decir, por ejemplo, 22 semanas está, eso es 5º mes. Entonces, a ver, porque, y de acá nosotros vamos a conocer varios términos. Por ejemplo, primigesta significa que es su primera gestación, ¿verdad? Pero parto 0, cesárea 0 y aborto 0. Ahora, la paciente puede ser multigesta, pero no tuvo ni un parto, porque tuvo solamente pérdida, por ejemplo. Entonces, poner cantidad de 3, por decirte 3, tiene 3. Esta tiene 3, pero tiene parto 0, tiene cesárea 0 y tiene aborto 3. Porque todo lo que antecede, podemos tener acá, cuando ya tenemos un parto, tenemos que saber que denominamos a esta paciente ya es una primípara. Te van a escucharte como primípara. 2, que ya tuvo 2 partos vaginales, se llama secundípara. La que tuvo 3 hijos es tercípara. Y a partir de cuarto es multípara. Bueno, eso tienen que saber. Primípara, secundípara, tercípara y multípara. Que tuvieron partos vaginales, ¿verdad? Porque una paciente que te dice, yo ya tengo 3 hijos, gesta 3, yo no tengo ningún parto, tengo parto 0, pero tengo 3 cesáreas, sigue siendo
La que no tuvo, la que tuvo 0 es nulípara. Nulípara. Y la que tuvo acá, tuvo 3 hijos, tuvo 0 parto y tuvo 3 cesáreas, sigue siendo nulípara siempre. Esto es solamente en relación a los que tuvieron parto vaginal. ¿Mm? Ella puede tener 3 gestaciones ya, pero es nulípara, cesareada anterior si tiene una cesárea, doble cesareada anterior si tiene 2 cesáreas y triple, cuádruple, quíntuple cesareada anterior. ¿Me entienden? ¿Sí? Entonces, términos nuevos que vamos a aprender. Nulípara nunca tuvo parto vaginal. Primípara 1, segundípara 2, tercípara 3, a partir de 4 hijos multípara. A partir de 7 es gran multípara. Vamos a ver en los hospitales públicos, hay muchos que tienen todavía más de 7, 8, 9 hijos. Entonces, sí vamos a completar. Después dice fecha de última menstruación. Es muy importante conocer la fecha de última menstruación. ¿Por qué es importante en obstetricia fecha de última menstruación? Porque nosotros ahí vamos a llegar, a partir de ahí vamos a llegar a la edad gestacional. ¿Cuánto? Porque el paciente viene y quiero saber cuántos meses, cuántas semanas está embarazada. Entonces, a partir de su FUM, a partir de su fecha de última menstruación, es lo que nosotros vamos a calcular la edad gestacional, que vamos a ir viendo en otras clases, eso cómo se calcula, ¿verdad? Porque ese forma parte de otras clases. ¿No vieron todavía ustedes con la doctora Emilce esa clase? En general, el grupo entero. Ayer vimos esa clase, doctora. Ayer. Ya. Sí. Bueno, y eso también acá vamos a ir, entonces, como acá les voy a explicar, entonces ya conocemos más o menos, a partir del FUM nosotros vamos a calcular, o sea, tenemos la fecha de última menstruación y lo que vamos a calcular es la edad gestacional y la fecha probable de parto. Bueno, según la regla de Val, es lo que vamos a usar, Val o Val, algo así, ¿verdad? Val, que se le suma a la fecha de última menstruación. Supongamos, hoy estamos en abril, ¿verdad? Supongamos fue en diciembre. Fue el 10 de diciembre, su fecha de última menstruación del 2019. Según la regla de Wall, para calcular la fecha probable de parto, primero vamos a calcular que se le suma al día 10, ¿verdad? Sí. Entonces es 20. Y al mes se le resta 3. Entonces, su fecha probable de parto es del 20 de septiembre del 2020, ¿verdad? Entonces, según la regla de Wall, se le suma al día, se le suma 10 y al mes se le resta 3 para calcular la edad, que es la fecha probable de parto. Y la edad gestacional calculamos sumando, ¿verdad? Hay una regla, por ejemplo, saber, un mes es 5 semanas, 2 es 9, 3 es 13, 4 es 18, quinto mes es 22, sexto es 27, séptimo es 31, octavo mes es 36 y noveno mes es 40 semanas. Esto es sumar 5, 4, como un mes tiene alguno tiene 4 semanas y media, otro tiene 5 semanas, ¿verdad? Entonces se le suma, el primer mes es 5, pues. Después se le suma más 4, más 5, más 4, más 5, así intercalado para calcular cuántas semanas equivale a los meses, ¿verdad? Y ahí es nada más sumar. Desde la fecha de última menstruación, con los dedos se suman. O se utiliza el disco, ¿verdad? El disco, el gestograma que le decimos para calcular la edad gestacional. Bueno, eso en la práctica únicamente va a ser más fácil ir viendo, ¿verdad? Pero para que tengan una idea de cómo se calcula. Entonces, saber preguntar, ¿cuándo fue tu fecha de última menstruación? Ir de ahí para calcular la fecha probable de parto y la edad gestacional en ese momento. Bueno,
Después es con respecto a los hijos que ya tuvo. Esta parte ustedes ven un cuadrito. Si es que no tuvo hijos, por ejemplo, no se llena, pero si ya tuvo hijos, ¿cuándo fue? ¿Cuántos años tiene ese hijo? Por ejemplo, ¿hace cuántos años tiene que tuvo? ¿Verdad? La fecha, hace 2 años, por decir, ¿verdad? Si ese hijo fue de término o no, si nació prematuro, preguntar todo sobre ese hijo, sobre los antecedentes de los hijos anteriores. ¿Cuándo nació? Si llegó a los 9 meses o si nació prematuro, ¿cuánto pesó? El peso es muy importante. Si tuvo pesos, niños de bajo peso al nacer o niños de más de 4 kilos, porque está relacionado a ciertas enfermedades, por ejemplo, el bebé más de 4 kilos está relacionado con la diabetes. Y el bebé menos, por ejemplo, con bajo peso, está relacionado con la hipertensión, con el retardo de crecimiento intrauterino, y es muy probable otra vez que se vuelva a repetir en los siguientes embarazos. Por eso es importante conocer los antecedentes. El tipo de parto que tuvo. Si nació, te dice, tuve un hijo, ¿y cómo fue? ¿Cesárea o si fue parto? ¿Si fue hospitalario o si fue domiciliario? Hay muchos partos todavía domiciliarios también, no todos nacen en el hospital. Por eso le puse ahí el lugar de puerperio, cómo fue, ¿verdad? Cómo fue su parto también, ¿verdad? Si fue cesárea, ¿por qué fue cesárea? Porque en el privado sí las cesáreas son electivas, la mayoría, pero en el público, si el paciente tuvo en el público, hay que conocer cuál fue el motivo o preguntar el motivo de su cesárea, electiva o si tuvo alguna complicación, si fue a cesárea por alguna complicación. Y el puerperio, ¿qué es el puerperio? Es el periodo de tiempo después del nacimiento. ¿Cómo fue? ¿Si fue normal o fue patológico? Dice, no, yo sangré muchísimo, a mí me tuvieron que transfundir, entonces fue patológico. Yo me infecté, te dice, tuve fiebre, tuve mastitis, que es la inflamación de las mamas, entonces, o fue totalmente normal. Entonces poner complicado o normal. Y- Sí, eso se coloca si es que tiene alguna complicación. Si tuvo alguna complicación. Sí, ahí donde dice complicaciones. Después, el control prenatal de este embarazo, por ejemplo, si ella hizo control prenatal o si no hizo, o si fue suficiente, se refiere a mayor de 5, insuficiente, menor de 5, ¿verdad? O nulo, ¿no? Aquella paciente que no tiene ningún control, no tiene ningún estudio. Vacunas, la vacuna antitetánica y la vacuna antigripal también es muy importante, pero la vacuna antitetánica es para prevenir el tétano neonatal. Por eso es importante la vacuna antitetánica en la embarazada. Bueno, eso son en cuanto a que lo vamos a preguntar la parte obstétrica. Todo eso. Eso, como te digo, si es que la paciente ya tuvo hijos. Después ya viene el examen físico. Ahí ya entra todo eso. O sea, ahí se completa lo que es la historia, los antecedentes ginecológicos. Después viene el examen físico, que eso ya también es igual completito, es igual como las demás de otra especialidad, sigue igual ahí la historia clínica. Em, no sé dónde iba, los hábitos fisiológicos también es importante, creo que va antes de como cómo orina la paciente, como catarsis, diuresis, ¿verdad? Y también, otra cosa que iba acá. Sí, esos dos nomás lo que faltó acá. Bueno, el estado general se refiere a cómo llega la paciente en ese momento, como ustedes le ven, la fase, ¿verdad? Hay fase pálida, fase dolorosa, generalmente la paciente que viene en trabajo de parto viene con una fase dolorosa, colocar así como, o viene lúcida, caminando por sus propios medios, o viene en camilla, extraída por familiar, en camilla, desmayada, cómo entra, cómo ustedes le ven a la paciente. Los signos vitales, ¿verdad? Signos vitales, y después ya viene el examen físico. El examen físico nosotros más vamos a centrarnos en lo que es la parte de mama y abdomen, ¿verdad? Esta parte, bueno, ver también la piel, la coloración de la piel es muy importante, las mucosas, cabeza, toda esta parte. El aparato cardiovascular y respiratorio, nosotros saltamos un poquito acá, ¿verdad?
Claro que si la paciente está tosiendo o está con dificultad ahí para respirar y eso, claro que vamos a escuchar, vamos a ocultarle los pulmones y eso, pero le estoy diciendo la parte práctica, generalmente nosotros ya hacemos directamente todo lo que después, mamas y abdomen, nos centramos en las mamas, hacemos la semiología de las mamas, como dijimos, las mamas a dividir en 4 cuadrantes, está mama derecha, mama izquierda, y dividimos entonces los cuadrantes. Y en la exploración física vamos a hacer los 4 pasos, que es inspección, palpación, percusión y auscultación. Entonces, en la inspección, todo lo que vemos, ¿verdad? Y si, por ejemplo, un bultito, generalmente al palpar, con la segunda, con la palpación, tocamos acá, palpamos un nódulo. Entonces ahí, ¿por qué es importante saber describir los cuadrantes? Porque vamos a decir, un nódulo que está ubicado en el cuadrante, para describir, ¿verdad? Está ubicado en el cuadrante superior, primero, en la mano derecha, cuadrante superior, este va a ser interno y por ejemplo, a tantos centímetros del pezón, ¿verdad? Tantos centímetros del pezón. Así se describen las mamas. Y el abdomen ahí ya es para el bebé, una paciente embarazada se hace maniobra para ver la posición en que se encuentra ese bebé. Ese también en la práctica vamos a hacer. Y la oculta percusión no hacemos en la embarazada. La paciente ginecológica sí, ¿verdad? Pero en la embarazada no hacemos percusión, hacemos auscultación del latido fetal. Entonces ahí medimos la altura uterina, la situación que se encuentra el bebé, la presentación, es si está de cabecita para abajo o sentado, el dorso, si es derecho o izquierdo, la auscultación, ¿verdad? Latido cardíaco fetal y la dinámica uterina si tiene contracciones. Bueno, eso en cuanto a la parte de abdomen. Después también el sistema nervioso central, miembros inferiores, importante saber si hay edemas o varices. La piel, ya dijimos, piel pálida, seca, húmeda, ictérica. Bueno, y después lo que es importante también es el área genital. Lo que es más importante en nuestra especialidad es abdomen y área genital. En el área genital vamos a ver la parte vulva y periné, describir todas las características. Debemos conocer nada más las características normales, ¿verdad? Y luego alguna normalidad como bultos, como decimos, lesiones como bultos, tumoraciones o lesiones, lo que más vamos a encontrar por fuera. Y después la vagina también. Entonces, la vagina y el cuello del útero, nosotros los vamos a evaluar de acuerdo al tacto vaginal. Tacto vaginal, semiología, hacemos el tacto, luego también la semiología del guante. ¿Qué es? Nosotros el tacto hacemos con dedo índice y dedo medio, ¿verdad? Y evaluamos ahí a partir del introito, vagina, bordeamos la consistencia, la textura, encontramos algún sitio, alguna para que me voy a acercar otra. Semiología del guante estamos diciendo. Vagina, luego el cuello uterino, la característica del cuello uterino, y al quitar, entonces vemos lo que viene por el guante, las secreciones, la coloración, la consistencia también, ¿va? Y la especuloscopía, ¿qué es? Especuloscopía es, como le digo, este aparatito que usamos para visualizar este otro tipo. Hay 2 tipos de espéculo. Este que es el de Cusco, ¿verdad? Que este no funciona muy bien, pero son como 2 valvas. ¿Ven ahí? ¿Se ve? Y se abre así, ¿verdad? Y acá ustedes ven, acá este es la vagina y acá se ve el cuello de útero. Y este otro modelo nomás. Tiene un tornillito y también se abre también para ver el cuello de útero. Estos son, es muy importante, se usa mucho en nuestra práctica diaria para visualizar vagina y cuello de útero, para ver todas las características. Bueno, y eso es lo que es la historia clínica en gineco-obstetricia. Y cuando armamos toda esta historia clínica, vamos a hacer un resumen
y una impresión diagnóstica, un probable diagnóstico de eso. Al tener un diagnóstico, vamos a hacer un plan de tratamiento. Bueno, eso es más o menos para orientarle lo que es la historia clínica. El examen físico no vamos a poder hacerlo aquí, ¿verdad? Eso va a llegar un momento que en la práctica únicamente, el examen físico cuando podamos irnos al hospital. ¿Estamos? Y la entrega, yo estaba pensando si llegar más o menos hasta acá. La entrega no va a ser por múltiples, es muy difícil hacer esto múltiples choice. Siempre generalmente hacemos esto con paciente y así hacer una historia a un paciente, ¿verdad? En este caso yo puedo ser la paciente, yo le voy a decir tengo tal motivo de consulta, vengo por tal motivo y yo les voy a evaluar qué ustedes me van a preguntar, ¿no? ¿Puede ser así? O sea, yo voy a hacer una X paciente que vengo por tal motivo de consulta, ustedes me van a hacer el interrogatorio y les voy a ir evaluando si me están preguntando bien, todo lo que me tienen que preguntar, y a partir de mi motivo de consulta, ¿qué me van a preguntar? Antecedentes de la enfermedad actual y antecedentes ginecostétricos, hasta ahí. Eso es lo que podemos evaluarle, ¿verdad? Porque como te digo, examen físico no vamos a poder hacer todavía. ¿Les parece así? ¿O se fueron todos ya los demás? No. ¿Les parece que está bien así? Profe, ¿O cómo? está bien así. Profe, ¿y vos tipo vas a elegir una hora para que por ejemplo, Brian rinda contigo y después cada Sí, uno solo, sí. verdad? Puede ser el juego, puede ser el sábado. Dice no hay ningún apuro. Puede ser el sábado, por ejemplo, o mañana. O de Sábado. mañana. Bueno, ah, bueno. Usted me envía un mensaje que me diga mañana, yo ya puedo hacer de mañana de noche, por ejemplo, a esta hora, pues me dice, doctora, yo ya quiero, ¿verdad? O si no, sábado, como quieran. Entonces, Sí, podemos hablar, pero sí, ¿verdad? Entonces, yo voy a ser de paciente, voy a decir, por ejemplo, Fabiana, te digo, me vas preguntando todos los datos de filiación, me vas a preguntar y después te digo, ¿cuál es tu motivo de consulta? Me decís dolor. Y ahí yo voy a hablar, ¿qué me vas a preguntar del dolor? ¿Entendés? Pero, doctora, O, consulta, ¿vamos a ah, hacer todo junto así? Es decir, no, por no, no, turno, ¿le vamos a escuchar a Brian no, o no, no, vamos a no, ir? cada uno nomás, ¿verdad? Ah, Por bueno. ejemplo, yo voy a ser una paciente que vengo por pérdida de líquido. Mm, Entonces me vas a preguntar, ¿verdad? Todas entiendo. las características que se necesita saber de la pérdida de líquido, por ejemplo, y después me vas a preguntar entre mis antecedentes ginecostétricos, ¿cuántos hijos tuve? Te voy a decir 3 y vos vas anotando, porque después yo te voy a preguntar, ¿y qué yo soy entonces? Yo soy Mm. una nulípara, soy una secundípara, ¿entendés? O te- Entonces vamos a hacer bien. Vos vas a entrar, qué sé yo, te voy a averiguar tu motivo de consulta, vamos a hacer datos de sí, sí. filiación, ¿verdad? Voy a Y anotar después me todo vas a súper. preguntar, Sí. me vas a preguntar cada cuánto menstruas y yo te voy a decir, yo menstruo cada 22 días. Y voy a anotar 22 días. Después al final yo te voy a preguntar, ¿y cómo es el tipo de menstruación de esa paciente? Te voy a decir. Mm. ¿Bien? Por eso es lo que Sí. tienen que ir eh, Bueno, y viendo. vamos a fijar ya el sábado. Bueno, el sábado, ¿está bien? Y entonces yo le voy. Mira, para que sepan, yo tengo un bebé de 6 meses, no sé si la escuchan, está gritando. Entonces yo no le puedo decir así tal hora, porque le hago dormir y después ahí, ¿verdad? Entonces, de repente las 10, las 11, es un horario que ya puedo hincharle, por ejemplo, a Brian, ¿qué tal si ya te tomo, ¿verdad? Y así va a durar un 15, 20 minutos máximo. Y después si me da tiempo, enseguida ya le llamo a otro, o si no, el otro va a ser a la tarde, así. ¿Está bien, pa? súper, profe. ¿Está? No tengo así un horario fijo por lo que dependo de otro. Bueno, ¿estamos entonces?
Cualquier Muchas duda gracias. me pueden preguntar Ya está. y le voy a enviar a Brian porque de él lo tengo su número. Más o Dale. menos. Dale, profe. Ya Pero está. ustedes van a encontrar en sus libros también todo lo Profe, referente ¿de a qué esto. bibliografía recomendás leer? Schwartz. Y Roth y Schwartz, y también la parte ginecológica que usted tiene en González Merlo. Esa es la parte ginecológica, la parte instrumental y eso que se usan está completito ahí. ¿Ya está? Está. Dale, doctor. Bueno, Profe. chao, chao. Ese trap. Dale, Chao, chao. Chao, gracias.